Querido don Miguel, ¿cuánto tiempo? Y sin embargo, no le olvidamos. Sus deseos de inmortalidad se han cumplido. Su querida Salamanca le tiene muy presente. Estas letras le llegan a través del tiempo. No ha de extrañarle, don Miguel, a usted que se le apareció en el despacho su propio personaje. Querido Unamuno, esto es solo el principio de un merecido homenaje. Bueno, recordáis que la semana pasada estuvimos hablando de don Miguel de Unamuno. A ver quién recuerda quién era Unamuno. Joana, tú misma. Pues que es un escritor y que tuvo muchos hijos y que uno de ellos se murió muy joven. Y se enamoró de una chica de 12 años que se llamaba Concha. Pues que fue un escritor que vivió en Salamanca muchos años y que lo nombraron rector de la universidad. Y escribió sobre las costumbres, la economía, las profesiones de la gente, cómo vestían. No sé, porque un escritor tan famoso y así con barba haciendo pajaritas de papel, digo, qué raro. ¿Quién le iba a decir a aquel mozalbete flacucho que correteaba por las calles de Bilbao que 150 años después otros niños estudiarían su vida y su obra en colegios que llevan su nombre? Para los chavales es un escritor que hacía pajaritas de papel. ¿Y los mayores? ¿Qué dicen de Unamuno? ¿Cómo era? Rebelde, peculiar, individual, autónomo, libre. Sincero, combativo, conflictivo. Inteligente, sobrio, duro, ingenuo. Intelectual de primera línea, honraba carta cabal, trabajador incansable, leal con sus amigos, escritor de primer orden, familiar. Sincero y valiente. Fue novelista, poeta, dramaturgo, intelectual comprometido, agitador político. Las caras de un mismo poliedro, los pliegues de una pajarita de papel. Una gran personalidad. Lo que inventen ellos de Unamuno es una actitud de carácter provocativo, como era él, ¿no? De excitar las conciencias, de golpear contra los tópicos, de mostrar su originalidad, ¿no? En alguna ocasión le preguntaron, don Miguel, ¿usted cree en Dios? Dice, mire usted, primero, antes de contestarle, dígame usted, ¿qué es creer y qué es Dios? Y luego ya hablamos. O, por ejemplo, la teoría de que no fue Caín quien mató a Abel dentro de la parábola bíblica, sino al revés. O sea, la bondad, lo asquerosamente perfecto que era el hermano bueno hizo que el malo reaccionara así. Muchas veces, y ese es el Unamuno, el que ve el mundo desde atrás. Primero la verdad que la paz. Es decir, un hombre auténtico, un hombre veraz, sin complejos, que arremetió contra todo, contra esto y contra aquello. Es el primer catedrático de universidad que entra en el Partido Socialista. La verdadera obsesión de Unamuno siempre fue agitar las conciencias, ser un gran agitador de conciencias. Nunca tuvo miedo al ridículo. Y hizo de bufo y de lo que hiciera falta y gritó. Siempre manifestó con una rotunda sinceridad cuáles eran los dilemas que le asaltaban, incluso los más íntimos. Fue un hombre con una firme convicción: el derecho a revisar lo pensado, a desdecirse, a cambiar de opinión. Un hombre es contradictorio cuando hoy dice una cosa y hoy afirma la contraria. Pero porque un individuo, a lo largo de su vida, en función de la experiencia, de lo que asume, de sus conocimientos, vaya modificando su pensamiento y sus actitudes, eso no es ser contradictorio. Se habla mucho de las contradicciones. Mi abuelo no las temía, no solo no las temía, sino que incluso las utilizaba. Para él era
era un método. No tenía como memoria de las cosas que hacía, entonces por eso se contradecía tantas veces, porque él era lo espontáneo, lo inmediato, lo que a bote pronto le surgía de dentro. Unamuno yo creo que ha sido un péndulo de reloj, o sea, ha pasado de la fe más profunda a la descreencia más intensa, ¿no? Cuando la perdió, de ser un defensor del socialismo en sus artículos a volverse en contra, de ser un amante de su tierra y de su lengua, porque prácticamente todo su estudio, hasta su tesis doctoral, versa sobre el euskera, aparecer el enemigo número uno del euskera, que yo creo que no lo fue. Yo cuando oigo hablar de que ¿no? Unamuno era ateo, ¿no? Unamuno era agnóstico, no, Unamuno era católico, no, es que Unamuno era socialista, no, Unamuno era... no. Cuando hablemos de Unamuno, yo creo que le pasa a todas las personas, pero como ninguno tenemos la entidad que tuvo él, cuando hablemos de Unamuno hay que contextualizar a Unamuno en el tiempo. Sin lugar a dudas, la infancia marca el punto de partida. Y Unamuno no se entendería sin su Bilbao, el que le vio nacer, las calles de sus primeros juegos y de tantos y tantos paseos. El Bilbao que vive Unamuno es el Bilbao chiquito y bonito, el Bilbao de las 7 calles, el Bilbao que primero tuvo 3 calles, luego se transformó en 7 calles y era un Bilbao donde se conocía a todo el mundo, donde vivían los rentistas, donde no tenían terreno y donde naturalmente para hacer el Bilbao de hoy en día pasan 600 años, porque pasar la ría a otra población que era la República de Abando cuesta 600 años y el niño Unamuno, el joven Unamuno, pasaba a Abando a solazarse, pero no era Bilbao. En el siglo XIX es cuando Bilbao explosiona y es cuando Bilbao adquiere la República de Abando, lo que ahora es el ensanche, toda esa parte nueva de Bilbao, todo eso no era Bilbao. Por eso dice Unamuno que Bilbao es cuna de mercaderes. Es que no tenían más remedio que dedicarse al comercio, porque no tenían terrenos, no eran terratenientes. Y todo huele a Bilbao, rezuma a Bilbao, porque para él Bilbao es, decía incluso en un poema, el mundo entero es un Bilbao más grande, ¿no? Si bajáis por el casco viejo, que es un poco el Bilbao ancestral y el Bilbao comercial hoy, se va a entender, yo casi es una exageración, pero huele a Unamuno, hay zonas que dices, bueno, aquí te lo imaginas, hay una biblioteca de Bidebarrieta, que es una anécdota curiosa, la biblioteca central, que fue la sede del sitio, tiene un paraninfo, un salón, con unos techos decorados, policromos preciosos, y de repente miras en el palco y te pegas un susto porque ahí hay un señor que te está vigilando, es Unamuno. Hay una estatua, un maniquí con gafas y barba, que es Unamuno, lo han puesto allí. Hoy podemos observar el ir y venir de la sociedad bilbaína por la plaza que lleva su nombre. Detenernos a contemplar una escultura en su honor. En esta misma plaza acudió a sus primeras clases en el Instituto Central, hoy llamado Miguel de Unamuno. Bilbao, villa fuerte y ansiosa, hija del abrazo del mar con las montañas, cuna de ambiciosos mercaderes, hogar de mi alma, Bilbao querido, a ti, como a su norte, se vuelve cuando posa en tierra mi corazón. Tú me lo has hecho. ¿Cuántas veces abrazándote en una sola mirada desde las alturas de Archanda, acurrucada en el fondo de tu valle, agarrada a tu ría madre, cuántas veces, al contemplarte así, no he sentido que se abrían las fuentes de mi niñez e inundaban desde ellas mi alma aguas de eternización y de reposo?
En 1880, Unamuno abandona Bilbao para estudiar filosofía y letras en una capital madrileña que a sus ojos se hace gigantesca. Se refugia por las tardes, huyendo del frío de su pensión, en el que algunos llamaban el blasfemadero de la calle Montera, el Ateneo. Unamuno frecuentaba la biblioteca. Aquí investigaba, leía periódicos y participaba en conferencias y tertulias. El diálogo y el debate eran muy vivos. Estamos en una época un poco más gris y opacada que aquella, ¿no? Que había mucha iniciativa y mucha creatividad y mucho ingenio. Fíjese que aquí, claro, un Ateneo en que estuvo la generación del 98, con Valle Inclán y Unamuno, con tantas figuras de aquella época, tenía que ser sin duda un lugar en donde el diálogo, la tertulia, tenía que ser enormemente viva, chispeante también, a veces irónica. A pesar del contacto con otros intelectuales, fue la soledad entre tanta gente la que lo llevó a devorar en silencio sus propios pensamientos. Unamuno experimentó una crisis religiosa que marcará su forma de entender la vida. Unamuno es el sentido suyo de las religiones, el más allá, el eternismo. Él protesta contra nuestra finitud, nuestra indigencia, la miseria en que consistimos los humanos, ¿no? Protesta, no es un San Francisco ni mucho menos, él es más bien esa protesta y como que es injusto que no seamos eternos, que estemos condenados a esta miseria de nuestra limitación, de nuestra indigencia, de nuestra finitud. Es un grito de protesta la filosofía de Unamuno. Cuando culminó sus estudios, regresó a Bilbao con la intención de ganar una cátedra. Sin embargo, sus repetidos fracasos lo llevaron a impartir algunas clases y a colaborar en periódicos, dedicándose casi de forma profesional al periodismo. Solo la ansiada cátedra podría darle la estabilidad que le permitiera cumplir el anhelo de formar una familia con su amada, Concha Lizárraga. Ese momento finalmente llegó. Entre otras muchas opciones, obtuvo una plaza en la Universidad de Salamanca. Había firmado simultáneamente la cátedra de lengua griega de la Universidad de Granada, junto con Ángel Ganivet. Había firmado una de metafísica en Barcelona y otra de metafísica en Valencia. Es decir, que él estaba dispuesto a ganar una cátedra porque tenía que comer. Se casó el 31 de enero de ese año con Concha, que vivía en su casa con sus padres, y se llevó a su mujer allí, y él tenía que sacar una posición como fuera, ¿no? Y cayó en Salamanca como podía haber caído en... Los comienzos no serán fáciles, menos aún cuando el joven catedrático se presenta, sin complejos, como una voz crítica del orden establecido. Tiene unas diatribas tremendas en Salamanca, porque Salamanca, como Bilbao, tienen una sociedad tremendamente conservadoras. Él decía que en Bilbao las oficinas olían a sacristía, pero es que en Salamanca es peor. La sociedad charra es mucho más conservadora, más pequeñita. Aparte que Unamuno se encuentra con una universidad en declive, una universidad, si no a punto de extinguirse, en malas condiciones. Manda una serie de artículos comprometiendo su ideología a tope. Uno habla de uno de ellos, Las Cuestiones, donde él se declara republicano, donde cuestiona al rey seriamente, es decir, presenta una tarjeta de visita ya comprometida. Dentro del conjunto del claustro universitario, pues nunca fue particularmente popular o particularmente querido, ¿no? Si en la época se hubieran hecho elecciones como ahora, ¿no? dentro de la universidad, probablemente, al menos en el sector del profesorado, Unamuno no habría sido elegido, ¿no? Ha llegado un profesor que piensa en voz alta. Dialoga sobre lo divino y lo humano con sus alumnos. Un nuevo estilo. Su presencia sobrepasó además los muros de la universidad. Más allá de cumplir con sus tareas docentes, se implicó de una forma activa en la vida de la ciudad.
había muchísimas todavía calles que estaban sin asfaltar, sin pavimentar, problemas de abastecimiento de agua, de depuración, pues esos temas que hacían la vida cotidiana de los ciudadanos mucho más fácil, hacerle a la gente la vida más sencilla, es por los que se preocupó y por los que se implicó mucho más allá de lo que era la vida universitaria del día a día, ¿no? En este Unamuno joven todavía en Salamanca es una ironía amable, pero al mismo tiempo muy crítico, o sea, sabe envolver esa presentación de problema iglesia, municipio, o sea, mezcla de lo político, la iglesia metida allí en todos los asuntos de la alcaldía y el alcalde al mismo tiempo mezclado, que hasta el punto de que al alcalde le llama el obispo del municipio y al obispo le llama el alcalde de la diócesis, o sea, con este manejo. En la antigua casa rectoral de la universidad, en la calle Libreros, se ubica hoy el centro de documentación más importante sobre su figura, la Casa Museo de Unamuno. Los investigadores encuentran aquí bibliografía y valioso material de archivo que les permite ahondar en las múltiples facetas del escritor. Sacar esto. Vale, una vez seguida tienes, ¿eh? Fruto de un trabajo intensivo de más de 3 años. Hoy conocemos más detalles sobre su gestión y su papel al frente de una universidad en la que al principio, como profesor de griego, no se sentía especialmente cómodo. Unamuno intentó marcharse de Salamanca. En lo que va del 91 al 99 hace 3 intentos serios de irse de Salamanca, que no cuajan. A finales de 2011 se presentaba el último trabajo sobre Miguel de Unamuno. Un libro que ahonda precisamente en sus días como rector. La noticia cayó entre sus colegas como una bomba. Buscaba romper con los hábitos, con las formas tradicionales de la docencia, ¿no? Con unas formas pues muy ligadas a la lección magistral, a la enseñanza memorística, etc., ¿no? Unamuno en ese sentido pues era probablemente un profesor desordenado, en el sentido, digamos, el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es decir, no tanto un profesor metódico como un profesor provocador, ¿no? Que pretendía suscitar permanentemente el debate con los estudiantes. El nombramiento de Unamuno como rector yo creo que obedece a 2 cosas. La primera, en el verano de 1899, Unamuno publica 8 artículos en Revista Nueva, titulados De la enseñanza superior en España, donde no deja títere con cabeza. Artículos durísimos contra la universidad, contra los catedráticos, a los que llama incluso caballos de noria, en fin, son 8 artículos demoledores de la universidad exigiendo y pidiendo una renovación profunda de la universidad. Y yo creo que el golpe final es el discurso que pronuncia Unamuno el 1 de octubre de 1900, en la apertura de curso. Y el discurso es rompedor, revolucionario, destroza todos los moldes de discursos anteriores, se compromete a alumnos, compromete a profesores. Asume el rectorado y su vinculación con Salamanca va en aumento. Sin olvidarse nunca de sus orígenes bilbaínos, las piedras doradas de la ciudad y los paisajes del entorno calan hondo en un Miguel de Unamuno que con el paso de los años ha llegado a convertirse en todo un símbolo. Hay una unión entre Salamanca y Bilbao, es el Bilbao de sus ensueños, el Bilbao de su juventud, el Bilbao de su infancia, el Bilbao de la guerra, y es la Salamanca que le acoge como catedrático primero y como rector luego. Porque él vino del País Vasco despreciando prácticamente aquellas casuchas de Salamanca e incluso hablando de la tierra garbanzada de Salamanca, pero rápidamente se hace un gran castellano, un salmantino y cada vez más.
y por eso habló de esa alma duplicada de vasco y castellano, sin renunciar nunca a lo vasco, porque él presumió siempre de ser vasco por los cuatro costados, pero al mismo tiempo empezó a hablar muy positivamente y muy elogiosamente de ese paisaje castellano. Se enamoró de él, en una palabra. Fue una especie de, no sé cómo decirte, de simbiosis entre la ciudad y él, ¿no? Él llegó a significar la ciudad y la ciudad le significaba a él, ¿no? Estaba todo lleno de signos de Unamuno. Él llegó a decir que todo lo que pensaba, que todo lo que sentía, se lo debía a Salamanca, que él había nacido en Salamanca, incluso llegó a decir, ¿no? Dice, yo nací a los 27 años cuando vine a Salamanca. Pero él en Salamanca encontró el paisaje, el ambiente, la luz, hasta la altitud sobre el nivel del mar que le venía bien a su organismo. Entonces, en Salamanca para él fue como el paraíso. Es que en Salamanca era un rey, nadie se oponía a él. Si hubiera estado en Madrid, pues había muchos reyezuelos, o si hubiera estado en Bilbao, pero en Salamanca nadie se oponía, nadie osaba contradecirle. Yo creo que la Universidad de Salamanca ya no se entiende sin Miguel de Unamuno, pero fue mucho más allá. Quiso estar implicado en lo que es la vida cultural, la vida social, la vida cívica ciudadana. Fue concejal del Ayuntamiento de Salamanca, elegido por los ciudadanos y por los salmantinos en varias ocasiones, ¿no? Yo creo que pocas ciudades y pocas personas están tan identificadas como lo es Unamuno y la ciudad de Salamanca, ¿no? Son tantos los recuerdos y tantas las huellas del autor en la ciudad que hasta los títulos de sus novelas inspiran el nombre de algunos bares. Su presencia es tal que hay quienes se lo toman con humor. Hasta luego, gracias. Más allá de lo anecdótico, el mejor legado de Unamuno a su querida ciudad de Salamanca se conserva en forma de versos. Alto soto de torres, que al ponerse tras las encinas que el celaje esmaltan, dora a los rayos de su lumbre el padre sol de Castilla. Bosque de piedras que arrancó la historia a las entrañas de la tierra madre. Remanso de quietud, yo te bendigo, mi Salamanca. Miras a un lado, allende el Tormes lento, de las encinas el follaje pardo, cual el follaje de tu piedra inmoble, denso y perenne. Y de otro lado, por la calva Armuña, ondea el trigo, cual tu piedra de oro, y entre los surcos, al morir la tarde, duerme el sosiego. Duerme el recuerdo, la esperanza duerme, y es el tranquilo curso de tu vida, como el crecer de las encinas, lento, lento y seguro. De entre tus piedras seculares, tumba de remembranzas del ayer glorioso, de entre tus piedras recogió mi espíritu fe, paz y fuerza. Salamanca es su refugio, pero su firma, plasmada en obras literarias y en artículos de prensa, traspasa fronteras. Se muestra como un trabajador incansable, una voz autorizada, un luchador de la palabra. Asume su papel en la vida pública y en la historia. Su personalidad controvertida y peculiar, siempre en busca de originalidad, lo convierten en uno de los mayores intelectuales de España, en una referencia. Logró ejercer la función de una personalidad con la que se identificó la universidad, la ciudad, la crítica a la restauración y en parte el advenimiento de la República. O sea que en su momento desde luego fue una personalidad eximia, por eso está su medallón ahí en la plaza. Claro, no hay de otra gente, pero sí de Unamuno, junto a los reyes, junto a los conquistadores. Una personalidad muy particular. Y el modo como él
además ejerce su personalidad, ejerce su personaje, ¿no? Porque una de las preocupaciones fundamentales de Unamuno siempre es no solamente quién es él, quién es, como él dice, sí mismo, sino también el personaje que él representa ante los demás, que él representa ante la sociedad, que él representa ante los otros, ¿no? Y esa es una preocupación muy importante de Unamuno, que marca su modo de ser y su modo de estar en la sociedad y su modo de estar en la historia. Se siente como sobre sus espaldas los problemas de España, los siente como problemas propios, que los tiene que resolver, que el intelectual, bueno, es quizás por donde habría que hablar también de su forma de asumir la tarea del intelectual, ¿no? Quizás de una manera exagerada, quizás creyendo demasiado, pero lo que está clarísimo es que él creía ser, digamos, significativo en la trayectoria de la vida social, política e intelectual de España. Unamuno era consciente de sí mismo y de su papel. Lejos de sentirse abrumado por la responsabilidad, nunca dudó en alimentar su ego. Él reconoce ante el rey que merece esa condecoración, merece esa distinción, ese honor, ¿no? Y el rey dice, pues esto normalmente la gente dice que no lo merece. Y dice, no, es que es verdad, es que no lo merecen. No lo merecen, yo lo merezco. ¿Entiendes? Claro, esto da un toque de petulancia, de soberbia, de una personalidad muy egocéntrica. Decía Ortega que Unamuno cuando llegaba a una reunión plantaba allí su ego como un pendón, ¿no? Allí en un patio del convento de San Esteban, en Salamanca, de los dominicos, y entonces pues los dominicos a los visitantes tal, pues le hacen el numerito de que prueben el eco que hace ese pod, entonces, y todo el mundo dice pues frases más o menos tópicas, o más o menos tontas, o dan un grito inarticulado que no tiene nada. Pero Unamuno no, Unamuno dijo una frase, o dijo una palabra muy suya y muy concreta y que lo define. Dijo yo, no dijo más, yo, y por supuesto le halagó mucho el seguir oyendo el eco yo. Yo. Dios. Una muestra de ese cierto narcisismo son las numerosas ocasiones en que se dejó fotografiar, o los innumerables retratos de Unamuno que firman multitud de artistas. Se conservan incluso fotografías de él posando para varios pintores. Menos conocido es que adquirió esta afición en su juventud. En el monasterio de San Ignacio de Loyola, en la localidad guipuzcoana de Azpeitia, se conserva un retrato cuanto menos anecdótico. Resulta que el cuadro fue pintado por Antonio María Lecuona, en Bilbao, en el año 1884. Y Antonio María Lecuona, en Bilbao, tenía su estudio de pintor en la calle de la Cruz número 7, en la cual vivía también Miguel de Unamuno. Pero Miguel de Unamuno en aquel momento era un joven de 20 años. Y él es el que posó como modelo para servirle en el diseño del cirujano que estaba curándole a San Ignacio. San Ignacio fue gravemente herido porque una pelota de bombarda, atravesándole entre las dos piernas, le dejó gravemente herida la izquierda y le hizo saltar los huesos de la rodilla derecha, ¿verdad? Y el cuadro representa el momento en que, después de esa herida, un cirujano, con la ayuda de dos soldados, está intentando curar o dar una primera cura a la herida de San Ignacio. Aquel joven Unamuno se convirtió en un padre de familia ejemplar. Esposo fiel a Concha durante más de 40 años, tuvieron 9 hijos, aunque uno de ellos, Raimundín, falleció a la temprana edad de 6 años. Sus tareas como rector y su ingente actividad intelectual
no despistaban sus preocupaciones familiares. Yo creo que era un padrazo. Yo creo que era un gran padrazo, aunque por supuesto tenía autoridad y sabía ponerse firme, ¿no? Pero era un gran padrazo y yo creo que en general era pues, muy apreciado, ¿no? Aparte de ese culto que decía antes de mi padre hacia él, ¿no? Sí. La lealtad a los amigos, la lealtad a la familia, el compromiso con los hijos, las preocupaciones, cómo vive él los problemas que está teniendo con su hijo Moncho en Madrid, porque Moncho era un poquito balarrasa, ¿no? Sus preocupaciones por Fernando y hasta detalles como que a ver si conseguimos que deje de fumar, ¿no? Unamuno fue un amante de los paseos, de las excursiones y, sin lugar a dudas, de las tertulias. El Casino de Salamanca y el Café Novelty de la Plaza Mayor son sus rincones favoritos. En ellos gustaba de conversar, o al menos de hablar en compañía de otros. Era más bien monodialogante, es decir, él tenía su discurso, pero es que con personalidades de la talla intelectual de Unamuno es que no es fácil dialogar. No es fácil dialogar porque es un desbordamiento de erudición tan grande que controvertir con él, polemizar o dialogar no es fácil. Él no hacía tertulias, él monologaba. Él iba al casino después de comer a tomar café con los amigos, a veces jugaba al ajedrez, que era aficionado a jugar al ajedrez, pero cuando había una tertulia o una cosa, no hablaba nadie más que él. Y hablaba de lo que él quisiera. Entonces siempre se decían las comidillas de Salamanca que según el tema que tuviera en ese momento entre manos, o sea, si estaba trabajando en, no sé, en lo que fuera, en una novela o en el tema que fuera, ¿no? Eso era lo que hablaba, y imponía a todo el mundo ese tema, ¿no? Y entonces era la voz cantante el único que se oía, entonces tenía amigos, pero eran comparsas, ¿verdad? Porque eran lo que le decían que sí a todo y aguantaban sus impertinencias. En una de estas tertulias había un doctor que era un médico, que era muy pedante, decía que era doctor, y entonces Unamuno dijo: doctos nos faltan, doctores nos sobran. Su actividad como conferenciante llegó a ser intensa. Su voz era aguda, aunque grave sus palabras, capaces de remover conciencias. No pocas veces suscitaban la polémica. Allá donde acudía, levantaba gran expectación. Si hojean los periódicos de la época, verán que la llegada de Unamuno a Madrid para dar esa conferencia fue como un acontecimiento, le esperaba una multitud en la estación, después vino aquí y también fue un llenazo. Dos elementos capitales hay para mí en la obra de la gestación artística. Uno es el ocio, el vagar, la quietud, la paz espiritual. Otro es la emoción. El ocio es el amigo de la creación, de la gestación artística. La emoción es el mayor de sus enemigos. Habréis oído muchas veces decir a un poeta, a un novelista, a un autor dramático que han escrito tal o cual pasaje de su obra poseídos de una intensa emoción. No es eso exacto. Es que confunden la emoción y el fervor. Son cosas distintas. En el mismo banco del Ateneo madrileño, donde Unamuno posa para esta fotografía, hoy son jóvenes quienes tertulian. Ha llovido. La sociedad ha cambiado. Pero Miguel de Unamuno sigue despertando el interés de muchos universitarios de todo el mundo que profundizan en algún aspecto de su obra. Pues nada, aquí con la tesis estoy. ¿Qué va? Todavía me queda algún añito, hombre. Pues mínimo, un par de años, yo creo. Un poco, pero bueno, está bien, es entretenido.
Bueno, yo estoy haciendo una comparación entre Miguel de Unamuno y Enrique Vila-Matas, que es un escritor actual. Me estoy basando especialmente en dos obras, que son de Unamuno, Cómo se hace una novela, y de Vila-Matas, París no se acaba nunca. Las nuevas generaciones, sin embargo, están cada día más lejos del escritor. Yo creo que la recepción de Unamuno en los estudiantes, por lo menos en los que yo trato de literatura, no es mucha, desgraciadamente, lo conocen poco. Interesa poco el Unamuno filósofo, interesa poco el Unamuno poeta y narrador, interesa más bien como figura controvertida, interesa más como figura polémica quizá, pero se le estudia poco entre los estudiantes. En mi época, cuando yo estudiaba, yo recuerdo la enorme pasión de mis colegas y de la gente que se dedicaba a la literatura y que iba a enfocarse en la literatura sobre la obra de Unamuno. Ahora no encuentro esa pasión en los estudiantes. Para mí Unamuno es un autor muy complicado. Todos sus libros, novelas, ensayos están llenos de filosofía, de todo, que a mí muchas veces me resulta muy difícil seguir sus libros. Los tiempos cambian, y con ellos los estudiantes. Aún así, las palabras de Unamuno se reinterpretan, adquieren otro significado ante una nueva mirada. Lo bueno que tiene Unamuno, y es lo que le hace clásico, es que se lea en la época que se lea, siempre se le puede encontrar sentido. Igual que el Quijote, en su día lo leían de una manera y ahora lo leemos de otra manera, sin embargo seguimos encontrando cosas y seguimos como poniéndolo en nuestras vidas, en nuestra época. Lo mismo pasa con Unamuno, en su día se leía de una manera y ahora siguiendo esa forma, pero añadiéndole nuevas cosas que van surgiendo y se le sigue comprendiendo de la misma manera. Entonces hay textos de él que se pueden seguir leyendo y pueden, como dice hoy la hermenéutica, producir efectos en los que ven los lectores posteriores que nosotros hoy no pensamos, ¿no? O sea, que esa es la riqueza de este tipo de pensamiento. Un joven de hoy puede leer un texto de Unamuno con un sentido distinto al que yo veía en el texto al leerlo. Buscar un libro, por favor. Sí, ¿de quién? De Unamuno, una edición de cuentos completos. Vale. Sí, vamos a ver. Mira, bien, aquí lo tienes. Muchas gracias. Nada, encaja en esto. Gracias. Luego. Hasta luego. Todos los años demandan libros de Unamuno, no solamente porque sea lectura obligatoria, sino porque es un referente de las letras españolas. Así que esto es continuo, sobre todo con San Manuel Bonomártir, quizás que es el libro estrella de Unamuno, pero también con otras novelas importantes como Niebla o La tía Tula. De hecho, este año se han sacado los cuentos completos y se está demandando bastante. No podríamos clasificarlo como bestseller. Yo creo que no le interesaría hoy en día, como yo creo que entonces, vender tanto como expresar sus ideas y expresar sus inquietudes. Así que en ese sentido yo lo pongo por delante de la cuestión de si vende o no vende. Leer, leer, leer. Vivir la vida que otros soñaron. Leer, leer, leer. El alma olvida las cosas que pasaron. Se quedan las que quedan, las ficciones, las flores de la pluma, las olas, las humanas creaciones, el pozo de la espuma. Leer, leer, leer. ¿Seré lectura mañana también yo? ¿Seré mi creador, mi criatura? ¿Seré lo que pasó? De la universidad tenía el cielo, la bóveda era el cielo de Salamanca. En la antigua casa rectoral, hoy podemos visitar sus dependencias.
En las estanterías reposan todavía sus lecturas. Se conserva el camastro de su habitación, su despacho, el lugar en el que pergeñó la mayoría de sus obras. Suele producir este tipo de pluma. Esta pluma, estas plumas las hacía él. Sí, mirad, él iba de paseo por el río, cogía cañas, estaban ahí las cañas, y entonces lo que hacía era tan fácil como meter una caña pequeña dentro de una más gruesa, más ancha, y en medio el plumín, y ya está. Lo siguiente es meterlo en el tintero. Todo lo que escribió, lo escribió a mano y prácticamente de manera directa. O sea, toda su obra, que es, aquí la tenemos, es una obra descomunal desde el punto de vista intelectual por su extensión y por su hondura y por su profundidad y por su calidad, pero es que además fue escrita íntegramente a mano y prácticamente sin tachaduras. Eso hoy día es inconcebible. Hoy nos metemos en el ordenador, yo me dedico a escribir, nos metemos en el ordenador, escribes, borras, tachas, tienes que consultar algo, cambias, te metes en un diccionario de sinónimos, buscas el sinónimo que te interesa, te pasas después a un diccionario de significados, a uno de retruécanos, buscas no sé qué y lo resuelves en un momento. Entonces no, había que coger una pluma, que se la fabricaba él además, muchas de ellas, una pluma, una hoja en blanco, ponerte a escribir con plumilla y escribir lo que él escribió. Con el paso de los años, hemos aprendido a darle un valor a sus versos que quizás no supieron apreciar sus contemporáneos. Yo sí quiero destacar la labor poética de Unamuno, y Unamuno como poeta, porque me parece que es un gran olvido. O sea, el Unamuno filósofo, el ensayista, y el Unamuno poeta. Fundamentalmente, Unamuno es un poeta. Para mí, la clasificación profesional, por así decirlo, es un poeta. No es un novelista, ni es un filósofo, ni es un ensayista, o es un periodista más o menos ilustre. Es fundamentalmente un poeta, y toda su filosofía y toda su forma de actuar en la vida era de poeta. No tenía un sentido, digamos, prosaico de las cosas, tenía un punto de vista muy elevado, muy digno, muy personal, muy suyo, muy subjetivo en suma, ¿no? O sea que era esto lo que yo pienso que define al poeta. En la obra literaria de Unamuno no se consideraba con tanta relevancia como ahora la parte de su componente de autor de poesía, ¿no? Su obra literaria en el ámbito de la poesía, que ahora mismo está muy bien valorada. Que en poesía él mismo dice que no se trata de dar la belleza envuelta en florituras, sino desnudar el alma y entregarla así, desnuda, lo desnudo. O sea, el repiqueteo de versos estilo Zorrilla o estilo qué sé yo, eso le repele a Unamuno. Tiene que ser que la palabra sirva simplemente como envoltura, lo menos posible que se vea la envoltura, para la idea. La idea que va dentro de esa envoltura de la palabra, eso es lo importante para él. A pesar de sus méritos, nunca estuvo en la Academia de la Lengua. Se rebeló contra el lenguaje artificial de los académicos. El lenguaje, para Unamuno, nace del pueblo. En este, como en otros tantos aspectos, fue un precursor. Quiere hacer todo lo posible por introducir americanismos en el diccionario de la Real Academia Española, o sea que algo que en su época los americanismos tropezaron con, la introducción de americanismos tropezó con un gran obstáculo, con una gran reticencia por parte de los académicos. Sin embargo, Unamuno es partidario de abrir, es partidario de ampliar ese espectro de la Real Academia, que en ese momento estaba totalmente cerrado. Toda su vida contra la Academia. Él escribía reloj, sin J final. Él escribía la G y la J no quería distinguir. Él se opone. Él se opone a las normas de la Academia. Dice que la Academia es una pandilla de gente que se cree que la gente habla según el diccionario de la Academia, en vez de que la Academia recoja lo que dice el pueblo. Porque eso es lo que defiende Unamuno, que la lengua la hace el pueblo. Y lo que tiene que hacer la Academia es recoger lo que el pueblo
tiene como lengua porque esa es la que vale. La búsqueda de la originalidad en todas sus facetas creativas hizo que su teatro, en la época, no gozara del mismo éxito que tenían otros autores. Estrenó varias obras, incluso acudía a presenciar los ensayos con los artistas. De nuevo, el paso del tiempo lo reivindica. Su forma de concebir los personajes, entonces tan vanguardista, es hoy un recurso habitual en los escenarios. Sus obras son todavía parte del repertorio de muchas compañías. Lo que él pretende, y así lo declara al principio del texto, en una especie de prólogo que hace, es presentar el drama absolutamente desnudo, sin ningún artificio, sin ninguna teatralización excesiva, sino solamente unos personajes en conflicto, presentando el conflicto, digamos, central y básico de la obra y mostrándolo de la manera más desnuda posible. ¿Pero cómo empezó esto, madre? No empezó. Te quise siempre, desde antes de conocerte. Y una vez casada, te vi por primera vez. ¡Estalló! Los amores sanos no hacen sino como en el campo el amanecer, poco a poco. No, poco a poco ya no. ¡De una vez! Pues bien, me marcharé. Buscaré un pretexto para un largo viaje y en tanto te curarás. No, no te irás, no quiero que te vayas. Y no me curaré, no quiero curarme, pero sí, tienes razón. Resistamos, Hipólito, resistamos. Tus besos, siquiera los de antes. Aquellos ya no pueden volver. Les arrancaste su inocencia. ¿Con que no, ¿Con que no? Pues bien, óyeme y escucha bien mis últimas palabras, las definitivas. Óyelas y piensa bien en ellas. Tu padre ha debido de notar que ya no me besas. Tu padre, aunque calla, ha de sospechar ya algo. Sí, lo sospecha. Y se lo he de decir yo. ¿Qué vas a decir? Eres tú quien me solicita. ¡Fedra! Se lo diré que eres tú. Y esta casa se os convertirá en un infierno. Ya que no me quieres sacar de él, se lo diré. ¡Maldita seas! Aunque se las vayamos a arreglar, las cogéis y a ver si ponéis vuestras sujetas. Un momentito. Y el Su actividad creativa y literaria no lo apartó nunca de su responsabilidad periodística e intelectual. Independiente y mordaz, demostró su valentía al criticar públicamente al rey y a la dictadura. Yo creo que fue un gran inconformista que luchó contra esto y aquello, que luchó contra todo el mundo y no dejó títere con cabeza. Fíjate si fue valiente que a Primo de Rivera le puso a caldo, al general Martínez Anido, que era peligrosísimo, a caldo, y al propio rey, Alfonso XIII le llama ganso real. Le insultó, le llamó de todo. En alguna ocasión dice que no quiere personalizar su enfrentamiento con Primo de Rivera como algo personal, sino que él se siente como defensor de la democracia, de todo aquello que está pisando, que está impidiendo la dictadura de Primo de Rivera, la democracia, etcétera, que él es defensor de todo eso en favor del pueblo español y en esa confrontación diría que es donde se ve bastante claro que él se considera a sí mismo como un político no en el sentido profesional, pero con mucho más peso que el propio Primo de Rivera. El que consigue representar la lucha de los intelectuales contra Primo de Rivera, contra la dictadura, es el gran símbolo de la lucha contra la dictadura y por tanto se convierte igualmente en el gran símbolo de la República, de la proclamación de la República, ¿no? La tensión llegó a ser tal que de la noche a la mañana y sin ningún tipo de explicación, se apartó a Unamuno del rectorado.
En 1924 comienzan 6 largos años de exilio. Primero en Fuerteventura, donde las fotografías nos muestran cómo es posible tomarse el destierro con humor. Terminó refugiándose en Francia, donde participó en las tertulias parisinas y aprovechó para hacer contactos con otros intelectuales. Culminó sus días de expatriación en Hendaya, para regresar como un héroe. Después de 6 años de desarraigo, el 13 de febrero de 1930, el recibimiento popular de los salmantinos a Miguel de Unamuno fue digno de un mandatario. Al bajarse del coche, centenares de personas lo arroparon casi sin dejarlo caminar. Tuvo que salir al balcón de su casa de la calle Bordadores para saludar. Volvería a ser el rector. Las cosas habían cambiado. Hasta tal punto que las hemerotecas de los diarios salmantinos reflejan cómo el propio Unamuno, desde el balcón del ayuntamiento, sería el encargado de proclamar la República. La fecha más famosa, la histórica foto del balcón del ayuntamiento con Unamuno proclamando la República el 14 de abril, que curiosamente fue el 14 de abril, pero en el adelanto, y me imagino que es el periódico más importante del momento, en todos los demás también, si se publicó el día 18, se publicó 4 días más tarde. Esta es la fachada del ayuntamiento, el balcón del ayuntamiento, y ahí estaba Unamuno proclamando. Es la Plaza Mayor abarrotada de gente, y a partir de aquí es donde empieza su actividad política más destacada. Fue un luchador por la libertad, pero nunca fue amigo de las banderas a toda costa. Según sus propias palabras, no habría nunca ningún partido del que le gustara todo, y de otros, aunque no le gustara casi nada, algo habría de interesarle. La República defraudó sus expectativas, lo decepcionó, y por eso apoyó un alzamiento militar del que no sospechó las consecuencias. Basado en un mal conocimiento de la realidad, es decir, que Unamuno pensaba que lo que estaba sucediendo no era ni mucho menos lo que realmente estaba sucediendo. Él creía que era una especie de golpe como los del siglo XIX, de pronunciamiento militar, que iba a dar lugar a un cambio de gobierno y que, bueno, que las cosas iban a arreglar. Desde luego no pensaba ni muchísimo menos que se fuera a producir la matanza que tuvo lugar, ¿no? Miguel de Unamuno, un hombre honrado, no tardaría en rectificar. Es un hombre digno, es decir, es un hombre digno. No se equivoca quiénes son los que representan de alguna forma lo que se entendía el progreso en 1914. Sabe que son los aliados. No se equivoca en la dictadura de Primo de Rivera. Sabe que aquello es otro artificio de la Restauración. Y se equivocó muchísima gente, de la izquierda también. Y no se equivocó con la República, de su significado, digamos, más profundo. Y después de titubear, porque claro, a la gente tampoco se le puede exigir, aunque sea un intelectual, que atine con lo que sucede el primer día, pero es un hombre digno en la revisión de la actitud ante el golpe de Estado. Y por lo tanto creo que para mí, que es un personaje con el que tengo una relación ambigua, para mí es un hombre dignísimo. O sea, dignísimo en el sentido que en lo que serían los temas capitales, él se sitúa en la posición moral, en la posición cívica, en la posición del progreso, en la posición de la razón. El 12 de octubre de 1936, el Día de la Raza, Unamuno acude como rector al acto que se celebraba en el Paraninfo de la universidad. En el bolsillo lleva una carta de recomendación para intentar salvar a un amigo encarcelado. En fin, la presidencia del acto estaba la mujer de Franco, Carmen Polo, por tanto, posiblemente con ella, con alguna otra autoridad, seguramente traía la carta para acordarse de interceder por su amigo. En esa carta, ante la dureza de unos discursos en los que se llegó a decir «muera la inteligencia, viva la muerte», Unamuno anotó las palabras que le servirían de guión para levantarse y exclamar la famosa frase «venceréis, pero no convenceréis». Simbólicamente salva también el 12 de octubre a la universidad y convierte este ámbito concreto del Paraninfo en un espacio simbólico de mucha relevancia en la reivindicación de la libertad, de los derechos fundamentales, ¿no? De la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión.
Después de aquel episodio en el Paraninfo, Unamuno permaneció prácticamente recluido en su casa. Pocas horas después tuvo lugar una reunión secreta para retirarle su acta de concejal. El Servicio de Archivos del Ayuntamiento de Salamanca conserva entre sus documentos originales el libro en el que se levantó acta del encuentro. En él podemos leer los argumentos que se utilizaron para retirar a Unamuno de su cargo. La sesión secreta comienza aquí. A continuación pasan a exponer la moción del concejal. Recogiendo un estado de opinión unánime, público y privado respecto de la actitud incongruente, facciosa y antipatriótica del ciudadano de honor de la República, alcalde honorario y concejal de esta excelentísima corporación, don Miguel de Unamuno y Jugo, exteriorizada en las frases vertidas con descortesía rencorosa, alevosía y premeditación, al final del acto académico celebrado ayer en Nuestro Señor, en un caso de incompatibilidad corporativa, de vanidad delirante y antipatriótica actuación ciudadana. Acudimos de nuevo a la hemeroteca para comprobar cómo Miguel de Unamuno murió 2 meses después, el 31 de diciembre. Aunque fueron los propios falangistas quienes portaron su féretro, el día de su muerte no se le prestó la atención que merecía. Había quedado en desgracia que el día 1 de enero del 37, una patria, un Estado, un caudillo, España, un caudillo, Franco, una fotografía de Franco, feliz año nuevo, y la reseña de la muerte de Unamuno va prácticamente en la última página, a 2 columnas en pequeñito, fallece Miguel de Unamuno y Yugo, fallece repentinamente, con una pequeña fotografía. Han pasado 75 años y el Ayuntamiento de Salamanca decidió en pleno devolver simbólicamente a Unamuno su acta de concejal. Una decisión que, como casi todo lo que rodea al escritor, no ha estado exenta de polémica. Don Miguel de Unamuno no puede ser causa de enfrentamiento, ni tampoco puede ser causa de contienda política, ni mucho menos arma arrojadiza entre fuerzas políticas o distintos sectores de la sociedad. Flaco favor le haríamos tanto a su memoria como a su obra. La relevancia de Miguel de Unamuno hoy en día es indiscutible, pero no siempre ha sido así. Yo recuerdo en los 50, en los 60 era todavía una figura que estaba totalmente al día y que provocaba polémicas y discusiones, ¿no? Ahora ya, claro, hace 75 años que murió y ya no es así. Y hay una especie de, en el disco duro, en la conciencia colectiva de que Unamuno fue y es el bilbaíno universal, ¿no? Así se le recuerda, así se le tiene. Otra cosa es que sea como él mismo fue odiado y amado a la vez, ¿no? Era un hombre muy querido por unos, pues porque la ideología lo impregna todo, y entonces hay sectores que lo quieren, sectores que lo han aborrecido mucho tiempo, pues porque en su momento, paradójicamente, dijo algunas cosas consideradas inapropiadas respecto al euskera, entendiendo como una lengua muerta que era mejor que viviera en un museo, ¿no? Hay que decir que en un mitin de Ribatasuna hace años, esa escultura que está detrás de mí fue desatornillada y lanzada a la ría. Y esa está recuperada de la ría. Podéis ver que no está limpia del todo, porque yo preferí que quedara como quedó. Y naturalmente, los bilbaínos, que para eso somos muy fanfarrones, hicimos 2 muestras más por si acaso. Una está en el museo, otra está en la Plaza de Unamuno, y otra está, la original, que es obra de Vittorio Macho, está en el despacho del alcalde. Los salmantinos sí que lo tienen a Unamuno como una especie de santo en sus hornacinas, ¿no? Aquí ha habido un poco de todo. Yo he conocido en época de estudiante, vivía en la calle Ronda, enfrente de su portal, y he conocido la placa que indicaba su casa tapada, velada porque no era persona non grata. Hoy a Unamuno felizmente se le ha reivindicado, y ya te digo, está por todas partes. Yo creo que ni en Salamanca
ni en Bilbao ni en España se le ha dado el valor que tiene quizá al mayor intelectual que tuvo España en el siglo XIX. Si no es el mayor, uno de los mayores junto con Ortega y alguno más. Si, por ejemplo, los suizos o los belgas, que son los que más conozco, tuvieran entre sus nativos, entre sus intelectuales, un personaje como Unamuno sería un personaje universal. Pero Unamuno ha dicho, una de sus palabras, reflexiones fundamentales era que teníamos que ser padres de nuestro futuro y no hijos de nuestro pasado. Pues tenemos que seguir permanentemente buscando ese futuro que nos haga más amplios, más abiertos y más grandes, ¿no? Y yo creo que tal vez todas las circunstancias que se produjo en el entorno de la vida y la muerte de Miguel de Unamuno, sobre todo en los últimos años, probablemente haya retrasado ese lanzamiento de Unamuno como figura universal, ¿no? Pero yo estoy convencido que ya en estos años de democracia, en los últimos años del franquismo y en estos años de democracia, está proyectándose su figura mucho más allá de sus fronteras. Cabe incluso plantearse por qué hay escritores de menor relevancia que disfrutan de una mayor presencia mediática e institucional. Los Unamuno no somos somos poco vendedores, no hemos hecho ninguna fundación y no lo sé, no hemos utilizado tanto la figura de mi abuelo, ¿no? No sé, es duro decirlo, pero intervienen las posibilidades de lucro que haya también alrededor de esa familia y la disponibilidad de muchas personas, especialmente familiares, para utilizar eso, ¿no? Nunca se ha planteado la figura de mi abuelo como una empresa familiar, cosa que no en todos los casos es cierta. La primera corporación tras la recuperación de la democracia, aquella corporación presidida por el alcalde Jesús Málaga, organizó algo que se sigue realizando todos los 31 de diciembre, fecha en la que se recuerda su fallecimiento, un homenaje popular, un homenaje de la ciudad en la escultura que está frente a la casa que murió, en la que se manifiesta precisamente con personajes de la cultura, de la vida social, de la vida política, ese reconocimiento, ese agradecimiento de la ciudad y de la universidad para con don Miguel de Unamuno. Probablemente para Unamuno, el mejor homenaje sea el de la historia. El de aquellos que siguen analizando sus obras, buceando en sus escritos. Su dimensión es internacional. Queda mucho Unamuno por descubrir. Mi abuelo tenía cada día una serie de preocupaciones y entonces las volcaba pues, en eso, en artículos, en cartas. Hay muchas cosas, hay muchas cosas. El comprobar la cantidad de personas que escribían a Miguel de Unamuno, los cientos de cartas que cruzaban el charco para dirigirse a él, para pedirle consejo, para enviarle sus obras, esa dimensión enorme que trascendía no solamente este ámbito, no solamente el ámbito de Salamanca, sino el ámbito de España. O sea, la dimensión de Unamuno es grande. La relación epistolar con americanos es increíble. El día que se publiquen esas cartas, porque se conservan cartas con más de 400, no 400 cartas, con más de 400 interlocutores. Pero es que cuando se hace últimamente, por ejemplo, un estudio de Unamuno Chile, resulta que esos que figuraban en esta lista aumentan todavía. De manera que es una fuente que uno se queda, y algunas de estas cartas es que son de 4 folios, y entonces es de una riqueza. Yo casi me atrevería a decir que son lo más importante, las cosas pequeñas, las cartas y sobre todo los artículos. Ha habido algunos intentos
de publicar los artículos de una manera más o menos completa ya y ordenada. Desgraciadamente no han salido adelante, pero es una cosa que a mí me gustaría mucho que se acabara por hacer, porque yo creo que es un aspecto muy interesante. Que él tiene cartas que le dirigió Unamuno a su abuelo, inéditas, y me ha prometido, me lo lleva prometiendo desde hace ya 2 o 3 años, que tenemos que sacar, Paco, tenemos que sacar estas cartas. Y yo le digo, venga, pues cuando tú quieras las sacamos. Es decir, yo sé que hay documentos inéditos todavía porque vean la luz.